Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, aquí, compartir. Bien, ahora sí veo la imagen que ustedes están viendo. Bueno, a ver, háganme acordar dónde me quedé, porque yo empecé a hablar y no sé hasta dónde me escucharon ustedes, porque yo después me di cuenta que esto no funcionaba. A ver, dígame lo último que dije, como para enganchar. Hola. A ver. Buenas tardes. No alcanzó a explicar nada, o sea, no se escuchó directamente. Ah, estaba por empezar a explicar, o sea que no me escucharon nada de lo que yo hablé. Miren que yo hablé sobre la No placenta. El fin del esto. dijo cómo se estudia la placenta previa y se cortó el audio. Ahí no se escuchó nada más, ni se le vio tampoco. O sea que después del power de placenta previa no escucharon nada. Y yo ya estoy por la segunda paciente, así. Bueno, no importa, vamos a continuar. No escuchamos, lamentablemente, profe. Qué bárbaro, hablé pero al cohete. Bueno, ¿qué nos sucede con... Ya hemos tenido más o menos entonces la teoría de la placenta previa, en qué consiste, cuál es la... Les decía, este tipo de pacientes nos caen a resonancia más o menos a la semana 30, 32, 34. Y la finalidad es determinar si tiene o no tiene una placenta previa y si en caso de tener una placenta previa, si es o no es oclusiva. Se empieza igual que un abdomen. Fíjense, yo voy a empezar con esta paciente. El survey es esto que estamos viendo. En el survey nos va a tirar varios cortes en el plano coronal, ¿sí? Varios cortes en el plano sagital y varios cortes en el plano axial. Y con esos tres planos yo ya voy a planificar. ¿Qué planifico primero? Cuando yo hacía un abdomen, la primera secuencia que hacía era un T2 coronal. Efectivamente, voy a empezar por el T2 coronal. Les decía también, mientras les mostraba el estudio hace rato, fíjense que yo acá el hígado no lo veo, no puedo evaluar el hígado. ¿Me entienden? No puedo evaluar el hígado. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Me interesa evaluar todo esto. ¿Qué es todo esto? La bolsa con la placenta. Esto es la placenta. Esta es la cabeza del feto, la columna y después vamos a seguir viendo las otras estructuras. Fíjense, cabeza, cerebro, cerebelo, tronco, médula, pulmones, estómago, piernitas, la boca, la nariz. Es decir, ustedes tienen que ir ubicándose anatómicamente en todo lo que estamos viendo. Les decía, la secuencia, el tipo de secuencia que más se utiliza en estos casos es la secuencia ponderada en T2. ¿Por qué? Porque el T2 va a hacer resaltar el líquido miótico. Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa, pero, como les digo, va a hacer resaltar el líquido. Esto sería un T2 coronal. Esto sería un axial
T2. Fíjense cómo puedo diferenciar acá. Toda esta imagen que ustedes están viendo acá, todo esto es la placenta. Todo esto es la placenta. Esto es la cabeza del feto. Esto es el líquido amniótico. O sea que yo puedo diferenciar perfectamente la placenta del resto de las estructuras. Por eso les decía, la secuencia más importante es una secuencia ponderada en T2. Bien, acá ya a la semana 32, 34, el bebé ya está completamente formado, está listo para el canal del parto, ya está listo para parir la paciente, por lo tanto, vamos a ver todas sus estructuras. Ya les mostré cómo se veía el T2 coronal. Ahora vamos a armar acá una. Bien, acá estoy armando la placa para mostrarles. Profe, si puede, ponga a grabar la clase, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, Esta estaba, conferencia no aparecía comenzará a tampoco. grabarse. ahora volví a, Ahora sí, ahora profe, perdón, ¿eh? no. Bien, acá tengo las 3 secuencias que siempre les estoy hablando prácticamente desde las primeras clases. El T2, cuando yo haga un tórax o un abdomen, siempre voy a empezar por un T2 coronal. Y sobre ese coronal yo voy a planificar un T2 axial, un T1 axial y un STIR o SPIR T2. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense este T2. Líquido, vamos a mover un poquitito. Ahí. Líquido hiperintenso, la grasa es hiperintensa, no brilla tanto como el líquido. Esto a veces se debe a que usamos tiempos de eco relativamente cortos en comparación de un T2 y por eso hace que la grasa no brille tanto. Porque estas secuencias, recuerden que estas son secuencias Brett Hall, son secuencias rápidas que en 17, 18 segundos tienen que obtener 3, 4 slides. Entonces, al modificar ciertos valores, la grasa no brilla tanto como acá, por ejemplo. Pero esto es un T2. Esto es un T1 y esto es un STIR o un SPIR ponderado en T2. ¿Por qué? La grasa, en este caso, la grasa está saturada. ¿Ven que la grasa está acá bien gris oscura, casi negra? Esta misma grasa acá está saturada. En este tipo de pacientes que están buscando una placenta previa, las secuencias más importantes son T2 coronal, T2 axial, un STIR o SPIR T2 axial y un sagital T2. Para completar el estudio, se hace una secuencia T1. ¿Cuál es la diferencia entre el T1 y el T2? Fíjense que yo acá no logro ver bien la diferencia que hay entre la placenta y el líquido amniótico. Acá veo perfecto la diferencia entre la placenta y el líquido. En cambio, acá al ser de un tono más oscuro o más gris, no se puede diferenciar tanto. Bien, y les había dicho que también es importante hacer un T2.
A ver, no me acuerdo si era este. Sí. Fíjense que acá la imagen se ve bien congelada, bien frisada, los bordes bien nítidos. Yo puedo diferenciar las estructuras del bebé, de la placenta. Acá también. En este caso es donde va la explicación esa que yo les decía, que debido a la panza que tiene la paciente, los pulmones se achican y por lo tanto la paciente respira mal, tiene movimientos respiratorios muy profundos. Esto es un sagital T2, pero está recontra movido. En este tipo de pacientes, en realidad en cualquier paciente, pero más en estas pacientes, es necesario repetir el T2 para tener mejor relación anatómica de las estructuras. Esto está movido. Ustedes piensen lo siguiente, miren, ahí no se nota nada, no se diferencia nada. Ahí tengo la cabeza del bebé, del feto, pero todas estas rayas que ustedes ven acá, eso es movimiento. Les decía, estos planos son interesantes, son importantes, porque los obstetras van a planificar, de acuerdo a la ubicación de la placenta, van a planificar por dónde tienen o pueden hacer la cesárea. Por lo tanto, es necesario tener buenas imágenes. ¿Y qué quiere decir buenas imágenes? La repetimos, esta paciente se hizo como a la 1 de la mañana, estuve yo cuando fui, o sea, fue la primer placenta que hicimos de placenta previa, y la tuvimos que repetir. Ahora, fíjense qué diferencia hay entre esto y el anterior. Acá veo perfectamente la estructura de la placenta, la calota del feto, los bordes nítidos de la bolsa, ¿eh? Entonces, esas estructuras yo las tengo que visualizar. Miren cómo se diferencia bien la placenta con un borde bien definido, ¿eh? Eso es estudiar realmente la placenta. La voy a visualizar muy bien en una secuencia ponderada en T2. Conclusión, estas 4 imágenes que ustedes están viendo son los más importantes para una placenta previa. Eso no quita que no se haga un T1. Recién les mostré que se hizo un T1 también. Por lo tanto, siempre volvemos a lo mismo. T1, T2 y STIR o SPIR. Y con eso vamos a poder evaluar todas las estructuras. Bien, pregunto, hasta acá, ¿hay alguna duda? Ah, hay 7 dudas acá, a ver qué me dicen las preguntas. Bien. Grabando. Bien. Pregunta, ¿hay alguna duda de este tipo de estudio en lo que respecta a analizar una placenta previa? Convengamos, vuelvo a repetir, chicos, que estos pacientes están internados, así que el estudio tiene que salir bien. ¿Por qué? Porque los pacientes se tienen que llevar las imágenes. ¿Para qué? Para que si es necesario hacer la cesárea hoy mismo o mañana, la necesitan para planificar. Por eso es que no puedo dudar en que y estará bien, estará mal. No, tengo que ver. ¿Qué tengo que ver? ¿Veo la placenta? Sí. No la veo la placenta y bueno, utilizaré secuencias en las cuales puedo mejorar la calidad de la placenta. Así que, bueno, esta es la parte de las... Pero en este tipo de estudios, a mí me interesaba también hacerles ver a ustedes que están metiendo en esto que es resonancia magnética. Fíjense que yo puedo visualizar acá todas las estructuras del bebé, del feto. Y esto ha ayudado muchísimo, y no es de hoy. Ya hace unos 15 años, o quizás un poco más, 20, me acuerdo que hubo un médico, si no mal recuerdo, creo que era del Garraham,
que habían traído un software para poder hacer cirugías de los fetos, o sea, intrauterinos, para salvar patologías neurológicas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que nosotros vemos muy bien el cerebro del bebé. Si el bebé tuviese una hidrocefalia, se ve perfectamente una dilatación de los ventrículos. En esos casos, con el bebé dentro de la panza, se introducía, se hacía la cirugía vía uterina, con el bebé dentro de la panza. Se hace, hoy en día se hace. ¿Dónde se hace? Se hace en el Sanatorio Austral de Pilar. Hace el año pasado, más o menos, o creo que fue hará 2 años, he leído un artículo donde médicos del centro de diagnóstico, no recuerdo cuál es el nombre, pero es de Pilar, que opa, que se fue. ¿Dónde se fue la imagen ahora? Espérenme un chiquito que hoy me parece que están las imágenes. A ver ahí. No. Bien, les decía que se hacen las cirugías intrauterinas donde se visualiza, si se visualiza alguna patología en el cerebro, se opera en forma intrauterina, evitando la problemática de los procesos infecciosos. Así que hoy en día se está trabajando sobre eso. Vuelvo a repetir, no en todos los resonadores, pero sí en algunos sanatorios se trabaja sobre cirugías intrauterinas. Y ya que estamos acá en el baile, me interesa ver estas imágenes y mostrarles a ustedes, por ejemplo, acá tenemos el cerebro en su totalidad, ¿bien? Del bebé. Ahí estoy viendo parte del tronco cerebral, ¿sí? El cerebelo, y empiezo a ver el corazoncito. Y esto que ustedes ven acá, ¿sí? Son los pulmones. Acá es el tronco cerebral y empieza la médula cervical. Y ahora yo pregunto, si estos son los pulmones, ¿por qué los veo blancos si teóricamente el pulmón tiene aire? ¿Por qué lo veo blanco? Piensa. Que tiene líquido amniótico. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Bien, Juan, porque estos pulmones, como yo les digo, son pulmones 0 kilómetros. No tienen ni una gota de aire. El pulmón se va a llenar de aire cuando nace el bebé. En la primera inspiración deja de ser blanco y empieza a ser negro. Pero por ahora, como respira por el pulmón de la mamá, entonces se ven de este tono. Este tipo de razonamientos uno siempre debe estar haciendo. ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué esta relación? Y esa curiosidad ayuda mucho a ir aprendiendo las diferencias en las estructuras. Bien, este tipo de estudios, que es para placenta previa, se realizan y en algunos casos, se produce una complicación para la paciente. ¿Cuál es la complicación que se presenta? Normalmente,
toda la bolsa tiene un límite. Y la placenta también tiene un límite, un tejido periférico. Pero ¿qué sucede a veces? A veces sucede que por el hecho de estar en un determinado lugar siempre, la placenta, las células, se empiezan a mezclar con las células del útero. Los tejidos se van uniendo, se van entrelazando. Por un lado, ¿sí? Los de la placenta y por el otro lado los del útero. Lo ideal es que estén así, separados, pero en algunos casos se juntan y se fibrosan. Esa patología se llama acretismo placentario. ¿Se puede visualizar? Sí, se puede visualizar. Y en ese tipo de casos se suele pedir con contraste. ¿Para qué? Justamente para ver si hay vasos que están metidos tanto en el útero como en la placenta. ¿Me entienden? Entonces, con este tipo de estudios, yo puedo analizar tres cosas. Uno, la placenta, la ubicación de la placenta, si hay una obstrucción de la placenta o no. Dos, si esa placenta tiene o no tiene un acretismo placentario. Y tres, podemos hacer resonancias del feto. Podemos hacer. Yo he trabajado en una institución donde había muchos neurólogos y hemos hecho resonancias del feto. Es un poquito difícil, pero necesitan de una preparación. Por lo menos en ese entonces, estoy hablando de ahora unos 20 años atrás, lo que se hacía era preparar a la paciente, se le decía que tome, por ejemplo, un miorrelajante durante 8 horas antes de que asista a hacerse el estudio. De esa manera, pobrecito, el feto venía, no se movía. Entonces lo metíamos dentro del resonador con los ruidos y todo, no se excitaba el bebé y no se movía y podíamos planificar todo lo que respecta al feto en sí. Son estudios que, bueno, hoy en día están ayudando muchísimo. Así que, bueno, por hoy hasta acá vamos a llegar. Expliqué esto porque veo que no hay muchos alumnos, son 24, normalmente llegan a ser 90, 90 y pico. La clase que viene, el sábado que viene, vamos a ver colangio, uro, y vamos a ver si podemos entrar a pelvis, porque nos tenemos que apurar, si no nos vamos a quedar sin muchas cosas sin ver. Todavía nos falta todo lo que es osteoarticular, pero esto es interesante y me parece que uno necesita saber que vamos a tener que ampliar nuestros conocimientos y nuestra lectura respecto a anatomía y respecto a fisiología. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado de la clase de hoy, al margen de que se cortó la clase y que estuve hablando un buen rato al cohete? Bien, Antonella. Bien, Antonella me dice si sé algo de las fechas de examen. Chicos, normalmente cuando cursamos en el hospital militar, se suele llegar a tomar un parcial o dos parcialitos y son clases un poquito más amenas en el sentido que yo los veo a ustedes. Si yo tengo que perder una clase para tomar un parcial, no me parece positivo. Yo creo que todos son grandes, todos son adultos. Nadie les ha puesto una pistola para hacer este curso. Por lo tanto, estudien. El examen va a ser un examen final y va a ser a responder, casi seguro que va a ser multiple choice, casi seguro que puede haber varias imágenes como para que reconozcan. No es a muerte,
y seguro que vamos a repasar antes del examen. Pero la responsabilidad del estudio es de ustedes. Yo les puedo dar, yo no tengo problema, si quieren les digo, bueno, en la clase que viene vamos a hacer el parcial, vamos a tomar 2 horas, yo voy a poner las preguntas y cada uno va a ir respondiendo y después me van pasando y yo no voy a perder una clase porque tengo que dar, me parece. Ahora, si ustedes me dicen, no, nos interesa los parciales, no tengo ningún problema. Yo en 2, 3 clases les tomo un parcial, no tengo problema. Estoy de acuerdo en el sentido en lo que ustedes me digan, porque nos falta dar mucha información. Esto es un curso de resonancia, donde tienen que saber más o menos de todo. Bien, bueno, viendo y considerando que no hay dudas al respecto, entonces nos vamos a ver el sábado que viene. Me dio oído, me dieron un DVD con todas las secuencias. Sí, Juan, vos me enviaste ayer pero ya en realidad no sé qué es. Vos fijate que está el protocolo en todas las imágenes, Juan, que vos me mandaste una imagen con todos los tipos de secuencia. Ese es el protocolo. Ese es el protocolo de oído. ¿Sí? Así que no te puedo decir de ver las imágenes primero porque no tendría que tener el CD y en realidad lo único que vamos a poder ver es si T1, T2 y nada más. Bien, bueno chicos, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. Chao, profe, buenas noches.